Listo, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas ya tardes. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro de semillero con el taller sobre la entrevista en el día de hoy. Darles las gracias por su asistencia a este encuentro. Y pues la estudiante Wendy, ella pide disculpas porque tuvo una calamidad doméstica y lógicamente pues no está con nosotros esta tarde. Esperábamos también a Pedro, no sé qué pasaría con Pedrito, que tampoco él me había dicho que nos acompañaba esta tarde, pero no sé qué pasaría. Ahí estamos llamando a Ricardo nuevamente. A ver qué nos dicen ellos. Mientras tanto, pues les voy a dejar aquí también el enlace de asistencia para que vayan registrando. Buenas noches. Buenas noches. Así que yo, Pedrito, ¿qué pasó? ¿Sigue? Computador. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí dando inicio ya a este encuentro en la tarde de hoy. Qué rico que ahí se están uniendo y la verdad ya, hola Richie. Hola Ricardo. Entonces estamos ahí esperando que también se una el compañero Ricardo, pero dice que no está disponible. Bueno, mientras tanto vamos trabajando. Mientras se une, creo que pues ahí está Kevin, pero no ha podido ingresar. Esperemos que. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy sobre la entrevista. La importancia que tiene la entrevista en nuestro semillero. Recordemos que este semillero es la recopilación, va a ser la recopilación de toda la información, de toda la historia de la creación del CEAD de Acacías. Por eso se hace tan necesario que ustedes aprendan a manejar una entrevista, como qué es una entrevista, cuáles son los tipos de entrevista, cómo realizar una entrevista a una persona. Entonces, esto nos va a permitir tener un conocimiento y a la vez poder desarrollar, por ahí hay un micrófono abierto. El mío, profe, ¿lo puede silenciar? No lo puedes silenciar tú, ¿no? Me queda complicado acá desde el celular. Voy a conectarme desde el computador. Espera. A ver, pero no creo que yo lo pueda silenciar. A ver. Antico, miramos los participantes. Ya. Listo, Pedrito. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué es una entrevista? La entrevista, pues, es un diálogo entre dos o más personas.
que contamos con un entrevistador y un entrevistado. Cuando nosotros hablamos de realizar que están dos personas dialogando, vemos cómo se está dando una comunicación que nos permite, no sé qué pasa ahí, Pedro que tiene el micrófono abierto. A la que activa la cámara se le activa el micrófono, no sé. Listo. Entonces, continuamos ahí con la... Ya, es que está aquí que bregándose a unir a la reunión, pero no... ¿Listo? Bueno, entonces... Continuamos con nuestra entrevista. A partir de la entrevista, entonces, formulamos unas preguntas que las vamos a hacer ¿a quién? Al entrevistado, o a la persona que hemos escogido, seleccionado para hacer este tipo de entrevistas. Esa técnica pues ha sido empleada en diferentes motivos, como es una entrevista de investigación, de medicina, de política, de trabajo, de salud, ¿sí? Son diferentes entrevistas, tipos de entrevistas que podemos llegar a hacer. Ya ¿cuál es el objetivo de una entrevista? Recopilar una información. Por eso en este caso va a ser muy importante y muy interesante realizar el trabajo que vamos a hacer en el semillero a partir de una entrevista. Después el taller va a ser en el taller de narrativa porque vamos a trabajar la histórica narrativa del SEAD. Entonces, todo lo que ha venido sucediendo desde su creación hasta nuestros días. Todo esto lo vamos recopilando, toda esta información a través de una entrevista. Una entrevista que me va a dar un conocimiento y para llevarlo y después editar estas entrevistas y montar lo que bien sea un artículo, una página web y algo que vamos a construir de un libro, que es ya como el paso más grande que vamos a realizar, es elaborar un libro que tenga toda la creación del SEAD, que no se vaya a perder esa parte que de pronto todos los estudiantes y todas las personas del departamento a nivel nacional no conocen. Bueno, el SEAD Casillas, pero cuando se creó, en qué año empezó a funcionar la UNAD en Casillas, con quiénes estaba de alcalde. Entonces, toda esta parte es la que vamos a recopilar, toda esta información, y la vamos a ir plasmando, bien sea en un artículo, en una página web que vamos a construir, que así la vamos a construir pronto, para ir recogiendo toda esta información que es muy importante. Hay varios personajes que ya conocemos y los cuales vamos a empezar entrevistando. Lo que yo les decía para Luz, que de pronto no, hasta hoy ingresa con nosotros, no sabía, es que yo no tengo aquí en este momento comunicadores, pero cada uno, el uno es psicólogo, el otro está estudiando ingeniería de alimentos, el otro ingeniería industrial, el otro, sí, diferentes programas, pero todos con la misma capacidad y liderazgo para
estar en el semillero, capaces de hacer una entrevista, porque no solamente un comunicador lo puede hacer, cualquier persona lo puede realizar, no necesariamente tiene que ser un periodista o tiene que ser un comunicador para que pueda dirigir esa parte. Ese intercambio de ideas o opiniones que hay al momento de realizar una conversación, bien sea que se dé entre dos o más personas, es muy importante porque se van a debatir conocimientos de las dos partes. Dentro de esta entrevista se pueden diferenciar pues dos roles, el del entrevistador, que es el que cumple la función de dirigir la entrevista, ¿sí? Plantea el tema, trata ese planteamiento del tema, hay que plasmarlo a través de unas preguntas. Es el que da también pues el inicio y el cierre de la entrevista. Estas son las funciones del entrevistador. Sentarnos con tiempo, organizar las preguntas que vamos a realizar a los diferentes personajes y luego pues vamos a dar el inicio a la entrevista y también somos los que finalizamos esa entrevista. El entrevistado pues es aquella persona a la que se les pone pues se le hace las preguntas, al que se le hace el interrogatorio, al que nos va a contestar cada uno de las preguntas que les vamos a formular, ¿cierto? Ahí encontramos pues que existen entrevistas laborales, periodísticas, clínicas, todas son recíprocas, es decir, en ella el entrevistador nos va a plantear un interrogatorio, unas preguntas estructuradas o una conversación totalmente libre. Sí, por eso cuando vamos a llevar ya las preguntas, llamamos a la persona, le decimos, necesitamos hacerle una entrevista, ¿cuándo nos puede colaborar? El tema es sobre la creación de la universidad, para que la persona no la tomemos de sorpresa, sino que ella ya sabe cuál es el tema que vamos a abordar. Y el día que se realice la entrevista ya está preparada. Las partes, ¿cuáles son las partes principales de una entrevista? Lo primero es el inicio, la presentación de la entrevista, ¿sí? Es el momento en que pues se inicia. Aquí nos dice que si es periodística, en esta parte debe hacer un pequeño resumen sobre el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida o profesión, obra o profesión del entrevistado, cuando es una entrevista periodística. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre vamos a dar un pequeño abordaje sobre la vida de ese personaje. Entonces nosotros lo podemos hacer bueno, docente de la universidad, trabaja hace 15 años con el SEAD, trabaja en el programa de educación, ¿sí? Todo un pequeño como recuento de lo que es el personaje, de la vida de él. Esta es como el inicio de la presentación. También nosotros, no solo presentarlo a él, sino nosotros también nos vamos a presentar, porque no vamos a llegar allá y buenas, no, vamos a saludar muy formalmente, ¿sí? Porque de usted depende la seguridad que le dé al entrevistado, porque si llega ya, bueno, lógicamente muy elegante, buen lenguaje, buena expresión verbal y con mucha seguridad, para que también la persona a la que vamos a entrevistar se sienta seguro, tenga tranquilidad, porque hay veces, ay, nos van a realizar una entrevista y de una vez eso nos da pánico. Eso es como algo impactante.
Entonces, es manejar esta parte para que la persona a la que vamos a entrevistar también tenga tranquilidad, vamos a saludar, vamos a hacer una pequeña presentación de quiénes somos, damos un abordaje del tema que vamos a trabajar y ahí sí vamos a iniciar con las preguntas. Debemos de tener ahí la hojita con las preguntas formuladas que vamos a realizar con un orden que ya está programado con anterioridad, llegar a improvisar, porque para eso hay que hacerlo antes, hay que buscar el espacio y buscar también las preguntas que concuerden con el tema a trabajar. Y no vamos tampoco a coger a bombardear allá a la persona de que no, primero pues ahorita como no lo podemos hacer presencialmente, nos toca hacer la entrevista virtual, nos toca citar al personaje, que nos dé el tiempo, nosotros organizar esa parte y lo hacemos como estamos trabajando con ustedes, bien sea por Zoom o bien sea así como lo estamos haciendo por Skype, y entrevistamos al personaje. Entonces, vamos a sacar 5 preguntas. Resulta que somos el grupo de 5 o 6, entonces cada estudiante genera una pregunta. Uy, no, qué miedo, no, nada. Aquí todos tienen la oportunidad de participar. Ya luego viene el cuerpo de desarrollo de la entrevista. Ya teniendo las preguntas exactas, que sean claras, que sean confiables y que sean concisas. No vamos a ponernos a hacer preguntas rebuscadas, sino realmente a lo que se refiere a la universidad, a su creación, a su historia. Como cada personaje se ha ido adentrando en ese espacio de la universidad en diferentes épocas. Entonces vamos desde el más antiguo hasta los más recientes, ¿sí? Entonces a cada uno se le formula la pregunta de acuerdo a esos espacios. Necesitamos evitar caer en banalidades, hacer cosas que no tienen fundamento. Hay que hacer que la entrevista pues sea muy agradable, muy amena. De pronto resulta una palabra chistosa que se puede dar dentro de la entrevista, dentro de la reunión, pero nunca perder el hilo de las ideas o de la información que queremos recopilar en ese espacio. Hay que tener presente que las preguntas deben ser respetuosas. No vamos a ir allá con preguntas que hagamos sentir mal al personaje, ¿no? O vamos a entrarnos a la vida de él por allá, que eso ya es muy personal. Entonces, hay que ver cómo se maneja también el tipo de pregunta. Ya teniendo esta información, recordemos que como lo vamos a hacer grabado, nos va a quedar ahí la grabación para después editarla. ¿Cuál va a ser luego viene la conclusión, o sea, el cierre ya de la entrevista? ¿Quién lo hace? El entrevistador es la persona que hace ese cierre, dándole, en esta parte pues ya concluimos con las preguntas, concluimos con algún comentario o reflexión sobre la temática, entonces hablamos algo bien interesante que haya sucedido en la universidad, de pronto acordar que si él tiene algunas evidencias de cuando empezó, entonces que nos regale todo ese material. Ahí, y se puede volver a hacer énfasis en la vida del entrevistado, entonces podemos volver dándole primero que todo pues las gracias por el tiempo que él nos ha regalado o ese espacio
para compartirnos una información que para nosotros va a ser muy valiosa. ¿Sí? Como es recopilar toda esta información, pues para nosotros va a ser, y para todas las personas que puedan y tengan la oportunidad de estudiar en la universidad, hacer de ella como ese lugar tan importante que nos brinda un conocimiento y que nos hace avanzar en ese saber que necesitamos todos para poder conocer la realidad de las cosas. La persona que se educa, la persona que se forma, crea conocimiento, crea saber, crea sabiduría. Y la universidad nos brinda esa ciencia, ese conocimiento que cada día nos enriquece y nos forma como personas competentes para una sociedad. Entonces ya cuando terminamos con esta parte, damos las gracias, nos despedimos muy formalmente. Aquí no nos podemos dar aquí la mano, no lo hacemos virtualmente, pero le damos las gracias, la invitación a un nuevo espacio, a que de pronto él nos regale información que tenga de otros personajes que él conozca, que también trabajaron con él. Entonces, toda esta parte es la que necesitamos tener ahí recogiendo para montar primero que todo nuestra página web, luego un artículo científico, donde todos puedan tener la información ahí. ¿Claro hasta ahí o hay alguna pregunta? Bien, pues los escucho. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O alguno tiene alguna pregunta? Todo muy claro, profe. Ah, ok. Profe, Dímelo. digamos, ¿nos vamos a programar para hacer esto, las preguntas o primero Sí. vamos a hacer como, digamos, un ensayo y miramos a ver qué, ya, Sí. como para ir cogiendo Ahí práctica para practicando. hacer preguntas? ¿Sí? Exactamente, sí, señor. Sí. Vamos a hacer un ensayo, dice tú. Vamos a preparar unas preguntas, vamos a reunir nuevamente, vamos a organizar unas preguntas y vamos a ver cómo somos, todos tenemos la capacidad de hacerlo y no vamos a hacer la práctica, que cuando ya tengamos identificado, ya tengo identificados los personajes, pero cuando ya hayamos hecho la invitación y ellos nos acepten, entonces nos volvemos a reunir, vamos a formular las preguntas que le vamos a hacer. Igualmente, bueno, Pedro hace la primera, estoy dando solo ejemplos, no me van a que Pedro hace la primera pregunta, entonces Lorena hace la segunda, así nos distribuimos y trabajamos eso virtualmente. ¿Listos? Pero sí, es mejor que hagamos, puede ser entre nosotros mismos, hacemos un ensayo. De pronto tenemos otro compañero que es de comunicación y periodismo, que es Ricardo, pero no nos acompañó esta tarde, entonces de pronto hacemos la entrevista a él para hacer la práctica, para que ustedes hagan la práctica. ¿Les parece? Sí, señora. Bueno, vamos a ver los tipos de entrevista. Aquí vemos entrevista estructurada. Ese tipo de entrevista después es muy formal y se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada. En este tipo de entrevista pues se hacen las preguntas que previamente fueron pensadas, o sea, lo que nosotros vamos a hacer y que se dirigen
a una persona entrevistado ya en particular. En este caso, los personajes que hicieron posible la creación del SEAD, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a trabajar una entrevista estructurada, porque vamos a formular unas preguntas para un personaje que ya conocemos, que no conocemos porque igualmente no lo conocemos, pero ¿qué? Pero nos va a dar la oportunidad de conocerlo y además de saber qué aporte hizo él en beneficio de la universidad. En este caso, el entrevistador pues tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que estas no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado de antemano, ¿sí? No es que, no, aquí tengo usted, mire a ver qué le pregunta, no, aquí ya llevamos el cuestionario con las preguntas formuladas, listas, para hacérselas al entrevistado. Todo, entonces nosotros trabajaremos la entrevista estructurada. Esa entrevista también, ese tipo de entrevista tiene unas ventajas. La información es fácil de interpretar, por eso nos favorece el análisis comparativo. Entonces, para hacer la comparación va a ser mucho más fácil. Otro es que el entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas, ¿sí? Entonces, por eso se nos va a hacer más fácil de hacer este ejercicio, porque no se necesita que sea un comunicador o que sea un periodista para que haga aquí titulado, para que pueda hacer la entrevista, ¿no? Lo puede hacer alguien que no tiene experiencia, pero que sí quiere aprender, que es lo que ustedes quieren lograr, aprender, obtener un conocimiento que les sirva para su carrera profesional. En cualquier campo, ustedes van a necesitar, bueno, el día que se graduaron van a ir a presentar una entrevista, entonces ustedes ya van preparados porque en el semillero del arte del saber, ustedes aprendieron a realizarla. También tiene desventajas este tipo de entrevista. Ese tipo de entrevista, pues, esa pues limitaciones a la hora de profundizar en un tema que surja en la entrevista, ya que pues se atiene a un cuestionario predeterminado, lo que no permite que el diálogo fluya naturalmente. Esta también es porque ya están las preguntas y generalmente no, el entrevistado no se puede salir de ese enfoque. Hay que mantenerlo sobre el tema que vamos a trabajar. Entonces no es que puede hablar cualquier tema, no, estamos enfocados en la creación de la universidad y sobre eso se trabaja. Entonces, ese de pronto es una desventaja. Ahora viene la entrevista no estructurada y libre. A diferencia de la anterior, esta es flexible y abierta, ya que por más de que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se espera que las respuestas sean cierta profundidad o un contenido ordenado. Pues ahí sí tendríamos que también ver en cuál de las dos podríamos aplicar, porque igualmente la no estructurada y libre pues y también se rige por preguntas, pero pues no se espera que estas respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. Entonces, que empezó diciendo, no, es que yo trabajé en el 1986, en ese lapso de tiempo, pues coloqué 20 ladrillos, no sé, y de pronto resulta ahí también, no sé qué, entonces no necesariamente tiene que
decirnos toda esa parte, o con un contenido ordenado que en 1986 colocó, hicieron un salón donde crearon el primer programa, que fue el de ingenierías. Allí habían tantos docentes laborando, el director de la zona era tal, o sea, un contenido no necesariamente tiene que ser ordenado, sino tiene la posibilidad de dar la información de tal forma que nosotros nos tengamos que ubicarla ordenadamente. Este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar las preguntas, pero a diferencia de la formal, no debe seguir un cronograma. Sobre la formal ya las preguntas de su formulación, o sea, bien puede Pedro decir la 1, Luz puede decir la 3, o sea, no tiene un orden o un cronograma de que Pedro dice la 1, Luz la 2, Lorena la 3, ¿sí? Sino, no, Natalia dice la 4, sino que bien pueda, no necesitamos para que no se quede callado, de pronto Pedro no le sirvió el internet, entonces Luz de una vez salió con la pregunta de ella y no se vio el error. ¿Por qué? Porque es también como algo importante en la no estructurada, que da esa ventaja. Entonces no lleva un orden como lo lleva la estructurada. Muchas veces pues la espontaneidad y el periodismo moderno pues nos llevan a que se dialogue libremente, generando temas de debate surgido a medida que la charla fluye. Estuve en una entrevista que hizo el compañero Ricardo del semillero Batallas del Silencio a una periodista, no me recuerdo en este momento, pero ella es muy famosa. Y realmente fue muy enriquecedor e interesante este espacio porque pues los estudiantes hacia ellos ya tenían sus preguntas formuladas con anterioridad, pero también ella se prestó como para ese diálogo y para surgieron varias preguntas diferentes de las que estaba ahí que ella contestó, a pesar de que el tiempo de ellos es pues muy medido, ¿no? Pero fue algo muy gratificante. Los estudiantes estaban muy contentos, pues es para una experiencia para ellos muy significativa. Y también ya, pues de eso ellos también ya editaron un video. Las ventajas que tiene este tipo de entrevista no estructurada libre es, al ser adaptada y pues libre, se coloca en un clima pues más agradable, más ameno, que nos posibilita la profundización del tema de interés, ¿sí? Es importante, vea, en esta estructura no estructurada es más importante porque se maneja pues un clima más de diálogo, más de acercamiento, más agradable, y también pues permite que la pregunta, si el entrevistado pues hizo mención de algún tema de interés, ¿sí? Entonces permite repreguntar, o sea que si el entrevistado hace mención de algún otro tema de interés, pues se puede trabajar también. Entre sus desventajas, como todo tema tiene su desventaja también. En este caso de la no estructurada, el tema suele extenderse demasiado, ¿sí? Porque pues como se genera una charla como más agradable, menos técnica, también el tema se puede expandir y es más costosa de realizar por el tiempo empleado por parte del entrevistador. Pues en este caso, vamos a hacer una entrevista de 30 minutos y con esta no estructurada, pues se nos iría el tiempo sería mucho más extenso. Entonces, también se requiere de una gran técnica en información en el tema a tratar para poder tener argumentos claros. Ahí en ese tendríamos que
enviarle a nuestro entrevistado todo el tema que se va a trabajar y lógicamente pues ellos ya conocen sobre el tema para que se haya la oportunidad de profundizar y dialogar más con ese personaje. Dentro de este tipo de entrevista nos encontramos varias subdivisiones. Por ejemplo, está la entrevista en profundidad, que es cuando ya nos centramos más a fondo en el tema, hablar más a fondo sobre el tema. Una entrevista enfocada, entonces en este caso la estaría enfocada a conocer toda la creación de la universidad. Y una entrevista focalizada, ¿sí? Recordemos que estas entrevistas nos permiten, yo la explico una por uno de ustedes, si ustedes dicen, no, mejor hagamos la estructurada o mejor hagamos la no estructurada. Yo por eso les estoy explicando para que con ustedes, entonces digamos cuál vamos a trabajar. Entrevistas laborales sería otra de otro tipo de entrevistas. Porque en este tipo de entrevistas laborales cuando vamos a acceder a un trabajo, ¿cierto? Requieren siempre que vamos a presentarnos a tomar un trabajo, lo primero que nos van a hacer es una entrevista, a ver bien sea qué conocimientos tenemos, cuál es la carta de recomendación, ¿cierto? Una cantidad de preguntas que el entrevistado debe saber acerca del trabajo que está solicitando. En este tipo de entrevista necesitamos saber si él posee pues las actitudes requeridas para el puesto. Entonces, por eso, para el trabajo de ingeniería necesitamos la fábrica, damos un nombre cualquiera, Energy, necesita 3 ingenieros industriales. Pero para esos 3 ingenieros puestos salen 50 hojas de vida. Entonces empiezan a llamar uno por uno. Y el trabajador la persona que más tenga actitud para el puesto, que más cumpla con todos los requisitos que requiere esta empresa, pues esa es la que contrata. Y en el momento de presentar la entrevista, pues también esto da un puntaje o lo quita, porque usted también tiene que tener una actitud para presentarse, tanto su forma personal, ahí su imagen personal que le manejamos la comunicación no verbal, su forma de sentarse, su forma de hablar, todo eso, desde que usted entra a la oficina, la están ya evaluando, están calificando, vean, el porte, la elegancia, la forma de sentar, la forma de hablar y los conocimientos que tiene. Porque, bueno, pues eso es lo que más tienen en cuenta también, que tiene conocimientos sobre el trabajo que va a desempeñar. Generalmente, antes de hacer a una entrevista de trabajo, pues son solicitados algunos pasos previos, como entrega la carta de recomendación. En este tipo de entrevistas, pues suelen intervenir la persona que solicita el puesto de trabajo y algún representante de la empresa o la institución a la que desea acceder, ¿sí? Entonces, si va a trabajar en la UNAM, entonces que en la escuela de educación, entonces muy seguramente el que le va a hacer la entrevista va a ser el líder de la escuela de educación. Deben estar los dos ahí y él ya genera sus preguntas, ya tiene su cuestionario listo para apenas llegue la persona realizarle la entrevista. La entrevista laboral pues puede ser estructurada cuando se realiza una serie de preguntas que deben ser respondidas, o no estructurada cuando se trata de un diálogo entre el entrevistador y entrevistado de manera más fluida o natural. En caso de que, bueno, entonces el trabajo de pronto es entre el jefe es amigo de la persona, entonces va a utilizar una entrevista no estructurada porque va a haber un diálogo como más ameno,
De pronto sí puede trabajar un tipo de entrevista mixta, o sea, puede también, suele haber unas preguntas predeterminadas, pero a su vez son realizadas con unas preguntas abiertas, puede tener la oportunidad de expresarse libremente y no tan focalizadamente sobre el tema, sin orden establecido. Esas entrevistas laborales también pueden ser individuales o grupales. Cuando se entrevista a varias personas de manera simultánea, ¿sí? Es lo que les venía hablando cuando para tal cargo se necesitan 2 ingenieros, pero resulta que pasaron la vida, en la hoja de vida 20 personas, entonces aquí hay varios solicitantes. También existen las entrevistas de tipo panel, que es en las que hay varios entrevistadores para un solicitante. Entonces, ahí vamos a trabajar, bueno, entonces aquí hay varios entrevistadores, pero solamente hay una sola persona, entonces manejamos la entrevista panel. ¿Sí? Ahora también vemos la entrevista periodística. Ese tipo de entrevistas son utilizadas como medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muchas veces nos sirven como introducción o a un tema o como material para una investigación o un análisis determinado. Estas entrevistas de tipo periodístico, entonces son más testimoniales, o sea, tiene que tener más credibilidad lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando, tiene que tener credibilidad, no decir por decir, no inventarme que sucedió tal cosa, porque ahí en ese momento la entrevista nos fallaría, ¿sí? Existen, pues, previamente deben ser programadas la entrevista con las preguntas como las veníamos diciendo, que estas preguntas deben ser formuladas con anterioridad para que al momento de ir a darlas al entrevistado tenga lógica, que la hayamos diseñado y enfocado al tema que vamos a trabajar. ¿Listos? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Nadie por ahí? ¿No los escucho? Por mi parte, no, señora. Ah, bueno. Luego tenemos... Bien, Pedro. Luego tenemos las entrevistas clínicas, que ya son aquellas que se dan entre un profesional y un paciente, ¿sí? El objetivo de este es, pues, obtener una noción de los problemas o patologías que sufre el paciente. Entonces, cuando el médico o terapeuta realiza ciertas preguntas y da al paciente indicaciones o aclaraciones sobre la enfermedad que posiblemente está padeciendo. Entonces, este tipo de entrevistas intenta, pues, construir una cierta relación que haya entre el médico y el paciente, ¿sí? Siempre contando con la confidencia y la confianza con base a este vínculo, porque pues el médico en eso sí tiene que ser muy profesional cuando trabaja, da el reporte a sus pacientes sobre el tipo de enfermedad que está padeciendo. No puede tampoco llegar y decir, no, es que mañana se va a morir el paciente, porque ahí sí que lo mata rápido. Entonces, este tipo de entrevistas pues suelen ser pues breves, muy concretas, muy confiables, pero el profesional que formula las preguntas debe tener en cuenta pues la calidez y sensibilidad humana. Pues de esta manera el paciente pues se sentirá muy cómodo, continuará con sus visitas médicas de manera interrumpida. Generalmente son encuentros planificados, porque no puede llegar y decir, no, es que usted tiene
cáncer y tiene 2 días, entonces se va a morir. No, tiene que ser, ante todo, tiene que ser muy, pero muy profesional. ¿Listos? Entonces ahí vemos que tenemos 5 tipos de entrevistas que nosotros, ustedes en este momento me van a contar de los 5 tipos de, no, pues en este vamos a trabajar la primera, la segunda, pues que en esta entrevista laboral vamos a hacer también una entrevista de que puede ser laboral, pero no vamos a exigir, no vamos a ir a conseguir trabajo, de periodismo tampoco, clínica, entonces estaría estructurada o no estructurada. Entonces, de las 2 primeras, ¿cuáles escogeríamos para empezar a hacer nuestra entrevista a estos personajes? Cuéntenme, a ver, yo les escucho. Bueno, profe, desde mi la entrevista estructurada. Pues uno ya tiene, digamos, las preguntas listas. Señora. ¿Qué entendiste de esa pregunta? ¿Por qué nos serviría para realizar ese ejercicio con ese tipo de entrevista? Bueno, Lorena, te escucho. O Pedro, o Luz. Desde mi punto de vista, preferiría que trabajáramos con la entrevista estructurada. Ya vamos a tener, como somos varios los que vamos a estar ahí presentes, Sí. pues ya cada uno tendría las preguntas y pues con eso no nos, digamos, entre comillas, nos embolatamos. Sí. Se me hace como más viable. Sí, me parece perfecto. ¿Tú qué dices, Pedro? Yo pienso lo mismo, porque así uno mismo, o sea, entre el equipo, se puede uno organizar más o menos qué tipo de preguntas van a realizar e irlas, o sea, organizando según el orden cronológico de, digamos, de la historia de lo que se va a preguntar. Sí. Así se llama, O sea, como más uno. Porque realmente pues hay la oportunidad de que todos puedan participar, ¿sí? Eso sería muy importante. Bueno, Luz también nos dice que está de acuerdo, que trabajemos la estructurada. Entrevistas, tú también estoy de acuerdo, me voy a llevar un orden, sí. Y que ya tenemos con anterioridad formulamos las preguntas y hacemos el ejercicio. Y va a ser
va a ser más fácil porque entre todo el equipo nos apoyamos, como dice Pedro, entonces el uno ya sabe cuál es el tipo de pregunta que debe de ir, pues lógicamente muy enfocada a lo de la universidad, pero igualmente usted ya conoce, porque lo primero que deben es conocer un poco más sobre la universidad para que en esa parte entonces tengamos la oportunidad de que ustedes al momento de hacerle la pregunta al personaje tengan conocimiento de lo de la universidad, un poco de lo de la universidad para, bueno, ¿en qué año tal? Sí, entonces para eso nos tenemos que reunir para elaborar el tipo de pregunta. ¿Cómo hacer una entrevista a una persona? Entonces aquí lo primero que hacemos es, para conducir una entrevista a una persona puede ser una experiencia pues muy divertida, muy significativa, puede ser muy agradable, muy amena, pero es como la forma como nosotros la vayamos a trabajar. Si quieres conducir pues una entrevista a una persona, entonces tienes primero que lo primero que debemos hacer es preparar la entrevista. Eso es factor número 1. Preparar la entrevista. Prepárate para la entrevista, nos dice aquí. Es lo primero que tenemos que hacer. Porque ¿qué? Porque si no preparas el tema, tenemos problemas. Porque vamos a llegar a realizar la entrevista y no tenemos conocimiento de nada de lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces hay que preparar sobre el tema que vamos a trabajar, vamos a preparar las preguntas, porque vamos a trabajar la entrevista estructurada y se debe tener un orden lógico. Luego investiga la persona, ya tengo por ahí la lista de algunos personajes que la directora Blanca Elia me pasó para trabajar sobre ellos, que son como los pioneros que han hecho la creación de la universidad. Entonces ya tengo como 5 personajes, entonces lo primero es, vamos a investigar dónde vive la persona, en este momento que está trabajando, ¿sí? Hay de unos de esos que todavía continúan ahí en la universidad. Deja tu objetivo en claro. ¿Cuál es el objetivo en este punto? En ese punto es recopilar toda la información acerca de la creación del CA en Acacias Meta. Que ya después de que tengamos recopilada toda esa información, nos podamos irnos a la URL de Cumaral o al CEA de Yopal a seguir complementando la información que iniciamos, ¿cierto? Entonces, que vamos en Cumaral, cuando comenzó ya la universidad en Cumaral, luego que en Yopal, y montamos por último pues ya nuestro libro. Prepara las preguntas, sí, hay que prepararlas con antelación para que no vayamos a tener inconvenientes al momento de formularla. Entonces, que Pedro le olvidó la pregunta. No, Pedro debe tener la pregunta ya lista y preparada ahí para hacérsela al personaje. Nada de nervios, tenemos que estar tenemos que generar nosotros mismos el ambiente, porque si en ese momento estamos nosotros mismos asustados, pues eso hace que la persona que vamos a entrevistar, entonces, no, pero que ni siquiera la pregunta me la tenían bien formulada, ¿no? Y ustedes igualmente pues están comenzando, primero vamos a hacer una preparatoria para eso y luego sí ya nos lanzamos a hacer el ejercicio. Preséntate, sí, lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Estructura organizada nos permite llevar un orden y que nos podamos organizar mejor para que no nos vayamos a salir con las mismas preguntas, enfrentar los mismos puntos. Exactamente. Sí, señor. Eso es verdad. Por eso trabajamos esa, porque es muy importante la organización
ya cada uno, entonces vamos a formular 5 preguntas. Hay 5 o 6, bueno, creo que conmigo vamos a hacer 6 o 7 personas, 6 personas, entonces 6 preguntas bien enfocadas, bien formuladas y cada uno sabe qué pregunta le corresponde. Entonces el uno va a tener la una porque vamos a tener un orden también de cómo se va a realizar cada pregunta. Sí, lo primero que vamos a presentarnos. Entonces mi nombre es Pepito Pérez, soy estudiante de la universidad en el programa de ingeniería de alimentos. Voy en el primer semestre o segundo semestre o ya me voy a graduar. Sí, y me ha parecido muy importante estudiar en la universidad porque he aprendido he tenido muchos conocimientos, he logrado avanzar en mi programa, en mi proceso de formación, ¿sí? Y estamos aquí hoy con el objetivo de entrevistar al señor Jorge y la pregunta mía es la siguiente y lanzo la pregunta, ¿sí? Con seguridad, con firmeza, porque de pronto no leí mal y le formulé mal la pregunta, no, usted ya tiene que haberla leído muy bien, habérsela y igualmente la tiene ahí. Cuando él diga, nosotros vamos escuchando y vamos en un borrador anotando. Bueno, Pedro, le tocó esa pregunta, entonces Pedro muy rápidamente va a anotar, de pronto él dijo algo que de pronto me pareció impactante, entonces de pronto él dijo, bueno, creo que ya respondí a la pregunta, pero de pronto Pedro tiene algo que complementar o decirle ahí para agregar a esa pregunta, entonces hay que estar como en esa expectativa. Revisa el equipo de grabación opcional. Al momento de grabar tenemos que como no lo vamos a hacer presencial para llevar la cámara y para grabar, pero sí lo vamos a hacer virtualmente, entonces también tenemos que estar muy atentos a la grabación de lo que dice el personaje porque no se nos puede perder esa información. Prepara algunos temas para hablar, entonces, importante, entonces, cuándo nació la universidad, toda esa parte nos vamos a reunir para hablarla y de ahí de una vez ir formulando las preguntas. Haz que el entrevistado se sienta cómodo, es lo primero que debemos hacer, dar tranquilidad, pero para nosotros brindar tranquilidad tenemos que estar muy tranquilos nosotros, ¿no? No podemos estar ahí que temblamos, que la voz se nos parte, que nos dan ganas de llorar, de pensar que voy a formular una pregunta, nada. Seguridad porque lo voy a hacer muy bien. Cuando usted es consciente, cuando usted sabe, dice, yo tengo seguridad y sé que lo puedo hacer, soy capaz. Hay que tener esa vitalidad de decir, no, es que yo lo puedo hacer, si lo han hecho muchos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y aquí estoy para aprender, ¿sí? Entonces, es la seguridad y confianza que usted tiene en uno mismo. Hay que tener esa seguridad y usted puede hacer las cosas y, ay, vea, lo hice, me pareció interesante. Eso es aprender. Y aquí van a salir todos líderes porque van a tener esa oportunidad de prepararse y de hacerlas, ir a la práctica. Aquí se nos dice que lo más importante que debes hacer antes de empezar oficialmente la entrevista es pues estar seguro. Después de presentarte, puedes lograr que la persona se sienta más cómoda hablando un poco, entonces de pronto, hola, ¿cómo estás? Le damos manejamos como una charla más amena para que él se sienta como más en familia, más tranquilo. También hay que de pronto, bueno, un chiste, algo surgió de repente porque pues son docentes los que vamos a entrevistar y entonces ahí o de pronto es el notario, una persona ya más adulta, ¿sí? Pero también es muy chistoso él, entonces él salió de pronto con un chiste y no, nos vamos a quedar callados porque de pronto la persona nos regaña, no, vamos a reír también, porque todo hace parte de eso. Haciendo un contacto visual hay que mirar el personaje, porque cuando uno mira a otra persona quiere decir que me tiene intimidado y que estoy asustado. Hay que utilizar la comunicación no verbal, que es la de mover nuestras manos al momento de ir expresándonos.
Tampoco nos vamos a hacer como si estuviéramos recitando una poesía, entonces mantén la mano para allá, no. Mantener una postura pues abierta, mirando hacia el entrevistado, pero sin invadir su espacio personal. No es que lo vamos también a quitar la mirada de encima y ay, se movió y de una vez nosotros también movimos nuestros ojos para ver qué está haciendo él, ¿no? Cuando le estemos haciendo las preguntas, sí, pero aquí en este caso, pues como lo estamos haciendo virtualmente, pues ya es centrarnos en lo que estamos haciendo. Antes de empezar la entrevista, pues se agradece, se saluda y se agradece al personaje por dedicarnos ese espacio para hablar con nosotros y regalarnos unos conocimientos, un poco de esa historia que tanto nos interesa conocer. Aquí no vamos a ir ni pues no vamos a ir a la oficina, pues no sé, pero vamos a mirar a ver cómo organizamos ese tipo de entrevistas y si hay la oportunidad de pronto ir a donde uno de ellos o lo hacemos, lo seguimos haciendo así como estamos virtualmente. La persona los puso allí porque se siente orgullosa de ellos, así que hay algunas preguntas básicas sobre hechos objetos para que la persona se abra contigo, pero eso es como la parte ya cuando se visita al personaje. Sí, cuando vamos a entrevistar al personaje y lo invitamos a nuestra casa para hacerle la entrevista, y de pronto digamos, no, vamos a hacer la entrevista a la directora de la UNAD, entonces la invitamos muy formalmente y pues lógicamente le vamos a ofrecer algo, ¿no? Una agüita, un tintico, algo como para cortar el hielo, ¿cierto? Eso hace que la persona se sienta como más en familia, más familiarizada y más tranquila de lo que le vamos a entrevistar. Continuamos. Entonces ya habíamos visto pues el concepto de entrevista, aquí vamos a hacer las preguntas, siempre vamos a mantener el contacto visual mientras se hacen las preguntas y escuchar atentamente las respuestas del entrevistado. Eso sí hay que, mejor dicho, estar pendiente de todo lo que él diga. No digas, mi primera pregunta es, vea, no debemos de decir mi primera pregunta, aunque ya se haya dicho que Pedro decía la primera, que Lula segunda, que Lorena la tercera, que Natalia la cuarta, sí, no vamos a, en mi cuarta pregunta, entonces, mi próxima pregunta, entonces, mi pregunta es tal. Entonces, la próxima pregunta es, haz que la persona se sienta como si estuviera en una conversación normal, no ante... No, sí, no como un detective. Bueno, primera pregunta, tal. Segunda pregunta, entonces él se va a sentir más incómodo. En cambio, si lo tratamos como más formalmente, como si fuera normalmente una conversación entre dos personas o entre varias, eso hace que fluya la información, fluya el diálogo y se puede obtener un mejor resultado de esa entrevista. Escucha con atención, entonces vamos a escuchar lo que no diga ajá, ajá, que hay mucho ajá, cada 2 segundos de forma exagerada. Simplemente, o cuando estamos hablando, no, o nada, ¿sí? Que nos acabó el tema, entonces, nada. ¿Sí? Simplemente asiente de vez en cuando, concéntrate de verdad en lo que la persona está diciendo en ese momento. En lugar de pensar sobre su respuesta anterior o sobre la próxima pregunta, si no estás prestando atención al entrevistado, va a notarlo de inmediato. Entonces hay que estar muy atentos de lo que le está hablando, de que estamos tomando nota, a pesar de que va a quedar grabado, pero qué tal de pronto se borre la información, entonces vamos tomando nota, o de pronto nos surge otra nueva pregunta de lo que él está diciendo, entonces rápidamente el mismo estudiante o yo le podemos decir, bueno, y tal cosa, o de pronto él nos envía la pregunta a nosotros, ¿quién quita? Entonces nosotros no, desconcentrados, no escuchamos lo que él dijo, ¿no? Hay que estar muy atentos en esa parte. Ahí dice, toma frases o palabras importantes que sí, lo que él va ya diciendo hay que tomar nota, que lo que vemos que es así como muy interesante, ¿sí?
de pronto obtengamos la oportunidad de nuevamente reformular la pregunta o de hablar sobre lo que nos pareció interesante, entonces hay que estar pendiente de eso. Si escuchas atentamente también te será más fácil darte cuenta cuando el entrevistado pierde el curso de la entrevista, porque muchas veces formulamos una pregunta y el personaje termina diciéndonos otra cosa diferente a la que formulamos, y por eso cuando nosotros escuchamos por Caracol, ay, pero él no contestó a la pregunta que le estaba haciendo el periodista, ¿cierto? Porque perdió el hilo. Sí, de pronto no quería decir sobre ese tema y resultó diciendo otra cosa, y nosotros dijimos, pero como estábamos ahí tan atentos, pues nos dimos de cuenta. Esa es una gran ventaja. Si no entiende algo que la persona dijo, no tenga miedo de preguntar. Reencaminar la conversación es mejor que un potencial de error de comunicación. De pronto no le entendimos muy bien al personaje lo que nos quería comunicar y nos toca pues levantar la mano y reformularla nuevamente y decirle a él que nos pueda explicar qué era lo que nos estaba diciendo, que no le entendimos o no quedó muy claro esa parte. Permanecer tranquilo, eso sí es algo muy fundamental. Aunque intercambiar información personal de forma casual con el entrevistado lo hará sentir más cómodo, solo debes hablar alrededor de un 10 a un 20% del tiempo, no todo el tiempo. Después de todo, recuerda que tu meta es entrevistar a la persona, no hablar sobre ti todo el tiempo. Entonces estamos haciéndole una entrevista a un personaje y él es el que la mayoría del tiempo no lo tiene que contestar, es él. Deja que la persona actúe con naturalidad. Ahí debemos esperar a que el entrevistado pues supere los nervios, porque no, generalmente a esas personas que les vamos a hacer la entrevista de pronto son personas ya ya tienen esa habilidad para expresarse, entonces no les da nada, no les da miedo, no les da ningún pánico. De pronto si el estudiante o nosotros nos llegue, ay, no estamos más asustados nosotros que la persona que vamos a entrevistar. Entonces, hay que manejar con mucha naturalidad esta parte. Recordemos que a través de esta entrevista lo único que queremos es recopilar una información y que por ende tenemos que tener claras todas las ideas que nuestro entrevistado nos da a conocer sobre ese tema. Si el entrevistado no te da una respuesta real, reformula la pregunta, ¿sí? Entonces hay que buscar como la táctica para volver a hacer la pregunta, pues que se vaya a perder el hilo de esa, sino que de pronto él sí no nos está dando la información que nosotros realmente necesitamos. Entonces se trata de como enfocarlo a él también en el tema y que se centre en él y poderles extraer esa información tan valiosa que necesitamos para poder tener ese conocimiento valioso sobre nuestra universidad. Es importantísimo entonces mantener la concentración en el entrevistado para que darnos de cuenta si realmente estamos logrando el objetivo, que es tener esa información de cómo se construyó el CEAD de Acacias paso a paso y cómo ha venido desarrollándose como universidad, en cuántos programas ha crecido, cómo ha sido, cuántas personas ya trabajan y hacen parte de ella. Entonces, todo eso es muy importante conocerlo. Hay que mantener siempre, nosotros como entrevistadores necesitamos mantener el control de ese espacio. En ese caso, pues nosotros sabemos que la mayor parte del tiempo pues lo va a manejar es el entrevistado, él es el que nos va dando respuestas, nos va a contar toda la historia que él a bien nos quiera regalar sobre la información de la universidad, pero igualmente nosotros tenemos que mantener somos los que abrimos la entrevista, somos los que vamos direccionando las preguntas y somos los que vamos a dar cierre de esa entrevista. Entonces hay que mantener esa parte, el control. Termina la entrevista con el profesional, entonces no digas, bueno, ya se me acabaron las preguntas, no hay que decir eso, o me parece que ya terminamos.
tampoco. Esto vuelve el entorno incómodo y te va a hacer como si no fuera capaz de mantener una conversación estimulante. En lugar de eso, podemos decir, ya hemos cubierto bastante tema en esta conversación que ha sido pues muy interesante. Antes de terminar, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Entonces es diferente a decir, ya se me acabaron las preguntas, entonces pues parece que terminamos, no lo podemos hacer, ¿sí? Es manejar el hilo de la conversación de tal forma que le demos la oportunidad a él de que de pronto de pronto quieras hablar algo más sobre el tema, entonces sí, eso a que él se sienta más tranquilo y se olvide de que estamos cronometrados. Escribe una nota de agradecimiento opcional, entonces también puedes ahí en el chat darle o le podemos enviar una carta al correo pues agradeciendo el tiempo y el espacio que nos ha dado para brindarnos esa información que para nosotros es demasiado valiosa y le apreciamos pues el esfuerzo y el tiempo que nos ha dedicado, eso es muy importante. Agradece al entrevistado, entonces debes agradecer de forma sincera a la persona por dedicar su tiempo, por hablar con nosotros, por ser paciente, por responder las diferentes preguntas. Ahí nos dice que debemos de asegurarnos de que las palabras y el lenguaje corporal indiquen que eres sincero y de que realmente estás agradecido con la persona. Entonces no le vamos a decir, bueno, sí, muchas gracias. No, como que no lo hacemos de corazón. Entonces, no, muchísimas gracias, doctor Juan, por dedicarnos este espacio, estos conocimientos que serán valiosos para nosotros como semillaristas, para recoger esa información que será valiosa para la universidad. Entonces, hay que tener muy presente este tema. En esto, pues aquí vamos a trabajar, todavía nos falta un taller de la narrativa, también los personajes que han contribuido a la construcción de la UNAD de Seadza Casillas, entonces conocer cuáles son los personajes que vamos a entrevistar. Por ahora vamos a arrancar con un taller, hace 4 preguntas, no, aquí vamos a hacer cada uno tenga una pregunta, entonces a 2 docentes, vamos a empezar, o 2, vamos a mirar cómo podemos trabajar por ahora para que este año tengamos la oportunidad de hacer una entrevista o unas 2 entrevistas antes de que finalice el semestre. Y ustedes, qué rico, y entonces el otro año cuando ya continuemos, tengamos ya más avanzado y ya podamos editar un video sobre eso. El semillero, este semillero, pues ya ustedes, los que asistieron al primer encuentro de socialización, vemos que pues esta es una propuesta enfocada a orientar las evidencias a través de las crónicas, el reportaje y la entrevista, la cronología, o sea, todo el tiempo de construcción del Seadza Casillas. Aquí vemos nuestra universidad de puertas abiertas a la educación, a todos los jóvenes y personas que quieran formarse como profesionales, y es que es la mejor evidencia que nuestros padres nos pueden dejar, nadie nos la quita. Entonces, muchachos, ahí tienen lo interesante que es la entrevista, este semillero que les va a dar a ustedes la oportunidad de trabajar, de prepararse, y que ojalá ese semillero pues también aquellos estudiantes puedan montar su proyecto de grado y a través de él puedan graduarse, qué bueno sería. Ahora sí los escucho. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo les pareció? ¿Se hace interesante? ¿Qué me dicen? Recuerda que el tiempo nos acaba. No se dice. Ya no tengo más preguntas, se va a acabar el tiempo. No se dice, ¿no? Que nos quede bien claro. No, profe, pues la importancia de hacer anotaciones es que, digamos, cuando vayamos a construir el texto argumentativo o expositivo,
es que uno puede citar lo que dijo la persona a la que entrevistamos, ¿sí? Sí, Para tomar puntualmente lo que él dijo. exactamente, sí, señor. Sí, necesitamos elaborar un artículo, entonces ahí tenemos textualmente esas palabras que él dijo, porque recuerde que nosotros no podemos quitar la información a otro para nosotros ubicarla, porque eso ya es plagio, ¿no? Entonces, por eso debe ir algo citado textualmente con el autor. Muy bien. Bien, Pedro. Entonces, este espacio, a ver, Lorena, está que se habla Lorena y la escucho. Sí, profe, pues a mí también me gustaría que su merced cuando ya decida a quién vamos a entrevistar, entonces cada uno hacer como, bueno, como investigar acerca de esa persona para cuando hagamos la entrevista y de pronto tengamos algún inconveniente uno pueda salir con otra cosa para seguir llevando la entrevista, valga la redundancia. Entonces, y también el tema que su merced nos vaya a dar para formular las preguntas cuando vayamos a realizar la interacción. Entonces, entonces se me fue la paloma, profe. Agarremos la que Sí, entonces tener muy claro todas esas cositas para saber llevarla. Sí, señora, eso es muy interesante. Tenemos que buscarnos nuevamente el espacio para reunirnos y lógicamente vamos a ver el proyecto. Yo ya tengo todo el proyecto elaborado. Escoger ese proyecto y sentarnos y decir, ay, bueno, nos vamos a reunir, lo van a ver ustedes y vamos de ahí, vamos a formular las preguntas, vamos a diseñarlas con un enfoque constructivista de ver que ese personaje pues se sienta ya como con ese compromiso de apoyarnos en la información que necesitamos conocer sobre la universidad. Ya tengo algunos personajes, solamente me falta comunicarme con ellos. Hay el compañero que no nos acompañó esta noche tampoco, pero él creo que es muy amigo y es conocedor de ellos, entonces se nos facilita más poder que ellos nos den esa oportunidad de entrevistarlos y de recopilar esa información. Por ahora, pues lo más importante es como la actitud de ustedes, de saber que cuento con un buen grupo y que sé que vamos a sacar al máximo frutos y provecho de esto, no solo tanto para el semillero, sino para ustedes que están estudiando, formándose como profesionales idóneos, que les va a servir ahí, como dijo Pedro, para, bueno, necesito elaborar un texto ahorita que es argumentativo, donde deben de citar textualmente una fuente. Toda esa parte nos sirve, toda esa parte de redacción, de cómo vamos a mejorar nuestra redacción, nuestro vocabulario, nuestra expresión verbal, porque aquí van a tener la oportunidad de ser grandes líderes, personas que, bueno, necesito grabar el video, sí, listo, lo voy a grabar porque ya tengo esa habilidad. O sea, este semillero les da también la oportunidad de que ustedes puedan ir formándose en sus 4 habilidades que tienen las competencias comunicativas y que tiene que dominar el ser humano como persona que se va a enfrentar a una sociedad. Entonces, de eso se trata, de que el estudiante vaya mejorando en redacción, en comprensión de análisis de textos. No, es que no sé redactar, pero aquí vamos a aprender. Vamos a redactar un artículo claro porque ya tenemos esa habilidad para hacerlo y porque somos capaces. Vamos a salir al aire, vamos a hacer una entrevista, también ya somos capaces. Entonces, ahí sí no necesitamos que que sean comunicadores o que su programa sea como tal para que hagamos eso, porque en cualquier programa se puede realizar y les va a ayudar para todo el transcurso de su carrera. También se pueden llegar a graduar mediante este proyecto. Y lógicamente, pues la idea no es quedarnos aquí
centrados únicamente en el SEA de Acacias, sino podernos abrir a los demás centros que tiene la universidad. ¿Listos? Entonces, pues yo creo que dejamos este encuentro de esta noche hasta aquí. Muchísimas gracias por el tiempo, por sus conocimientos y aportes que dan en construcción de este semillero. Les estaba diciendo que necesito un líder por ahora, que lógicamente que para montar, tengo que montar el informe del semillero y no tengo el líder que es el que me ayuda. Pues en este momento estamos empezando a trabajar ya como en forma sobre el semillero, ya que la estudiante que hacía parte de él, pues ella es monitora y tiene bastante trabajo, entonces pues no continúa con nosotros. Les dejo la convocatoria abierta, que digan, no todos queremos ser líderes, yo que todos quieren ser líderes, pero en este momento necesito un líder o una lideresa que me apoye ahí para llenar el formato. Igualmente, aquí el trabajo es en equipo, como decía Pedro y Lorena. Si algo no sale, el otro apoyamos, ¿sí? El trabajo en equipo, eso nos produce grandes frutos. Todo lo que se hace en equipo produce grandes cosas. Entonces, no sé, ahí necesito alguien que diga, yo quiero. Lorena, Pedro. Yo, profe. ¿Tú, Pedro? Sí. Bueno, entonces tú, Pedro, listo. Te voy a dejar de líder de mi semillero. ¿Listo? Vale, sí, Yo señora. necesito algunos datos como la cédula, nombre completo, cédula y teléfono. ¿Listo? Por favor, por el chat me lo describes, que ahora, terminada la reunión, me voy a sentar a realizar el informe que debo entregar. ¿Listos? Entonces, ya teniéndote como líder del semillero, cualquier cosa estaré comunicándome contigo, lógicamente que con todo el grupo, para ir continuando en alimentar este semillero que sé que va a crecer. Así como tengo hoy, ya empecé con 3 estudiantes, ya hoy cuento con 5, 6, 5 o 6 estudiantes. Pues ahí vamos poquito a poco, pero con pasos agigantados. Entonces, muchísimas gracias, Pedro, por tu apoyo. Gracias, Lorena, Luz Ángela, Kevin, y pues a Natalia por su apoyo y por estar aquí haciendo parte de este gran proyecto de investigación. Muchas gracias. Dios los bendiga y síganse cuidando mucho. Un abrazo desde la distancia. Y ya estaré convocándolos para el siguiente taller y de una vez reunirnos para ir construyendo lo de las preguntas de la entrevista, y que vamos a hacer como como decía Pedro, hagamos un ensayo de cómo nos vamos a distribuir, de qué preguntas vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un ensayo. Feliz noche para todos y todas. A usted, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias, profe. Feliz Bueno. noche para todos. Igualmente, un abrazo. Feliz noche.